Bueno, entonces seguimos. Dijimos entonces, estábamos con los derechos de propiedad y las políticas. Entonces, la eficiencia de, de uso del recurso hídrico va a estar condicionada por estos derechos de propiedad que prevalecen en la sociedad. Y mientras más alto, yo les decía, mientras más alto sea el grado de propiedad privada, más fácil es llegar a la práctica de usos eficientes, ¿no? Porque va a estar vinculada con la parte económica, ¿no? Con la parte dominial privada. Eh, les, les hice ejemplos de los monopolios. eh, les conté bien sobre algo sobre los derechos. Lo vamos también a reforzar en la unidad siguiente. Eh, Algo hablamos de derechos humanos también, que también lo vamos a seguir desarrollando. Hablamos de la prioridad de uso, que va a ser en función de las políticas regionales, que no es lo mismo cómo administran el recurso en distintas provincias y cómo establecen esos órdenes de prioridad. Para dar otro ejemplo, en la mayoría de los países y en las regiones en donde existen aprovechamientos hidroeléctricos, el uso que se le da a la energía, el uso del agua para aprovechamiento energético, es importante, ¿no? Por ejemplo, en las regiones de Neuquén y Río Negro, que tienen recurso compartido, la prioridad luego, siempre la primera es el uso doméstico, ¿no? Pero luego de esa, depende, como les digo, en función de la región. En esas zonas donde existe una generación hidroeléctrica importante, la segunda prioridad es el uso energético. Si bien ese uso no es consultivo, porque se turbina el agua y se deja pasar, digamos, influye en los otros usos. Porque si yo tengo un río regulado y el enfoque es más de riego, el enfoque principal de desarrollo de esa región es riego, como pasa en Mendoza, si yo priorizo la generación hidroeléctrica, los caudales que voy a tener que manejar para ese uso agrícola van a depender de cuánta agua se turbine. ¿Se entiende? Y hay una diferencia entre la demanda energética y la demanda agrícola. Y una diferencia en temporal. ¿Mm? Eh, entonces, en Mendoza pasa que el, el uso agrícola está por encima del uso energético. Entonces, por ejemplo, Potrerillos o la central de Cacheuta turbina los caudales que son función de la demanda agrícola. No se turbina el agua del Mendoza en función de la demanda del mercado eléctrico. ¿Se entiende? Está en un nivel inferior de prioridad. Eh, entonces, les vuelvo a repetir, este listado de prioridades de uso depende de las condiciones locales, ¿no? En el ejercicio que tenían que resolver, ustedes debían imaginarse, o en función de la región que les tocó, cómo priorizaban, ¿no? Podrían haber buscado normas de esa región, de esa provincia, que establece en alguna ley orgánica hídrica, establece esa prioridad. O lo podrían haber dilucidado en función de este contexto industrial, en el contexto de oferta, en el contexto de qué tipo de sociedad es, para poder entender cómo armar ese esquema de prioridades. ¿Sí? Les hablé de los avances tecnológicos, creo que algunos ejemplos pusimos. La tecnología también puede estar influenciando el uso eficiente desde los dos lados de la balanza, ¿no? De la gestión de la oferta y la gestión de la demanda. Por ejemplo, eh, un avance tecnológico me permitiría descubrir un acuífero, por ejemplo, que antes no se tenía conocimiento. Entonces yo estaría aumentando la oferta, ¿sí? Nuevas reservas. Eh,
Otro ejemplo sería, por ejemplo, la captación de agua de lluvia, ¿no? Eh, estaría mejorando la oferta. Eh, aprovechar fuentes de menor calidad con sistemas nuevos, por ejemplo, con tecnologías de membrana, por ejemplo, ósmosis inversa. La ósmosis inversa fue una tecnología innovadora en su momento, muy útil para las zonas donde no habían fuentes confiables de calidad, o no había recurso disponible de buena calidad, y había que pasar por esta tecnología que en su momento era cara, ¿no? Hoy en día, con el avance tecnológico, estas membranas quizás sean más accesibles. No sé si hay producción local de este tipo de membranas, si son importadas todas, pero avanza el tiempo y avanza la accesibilidad a esa tecnología. Entonces hoy en día es más común encontrar soluciones con este tipo de proyectos de ósmosis inversa para poder mejorar un agua que, por ejemplo, tenga una salinidad insuficiente para el consumo humano, por ejemplo, ¿no? Y eso mejoraría la oferta también. Mejorar la predicción, ¿no?, de la disponibilidad, es decir, adelantarse con los pronósticos. También es un resultado del aumento de tecnologías en cuanto a modelos o conocimiento eh, estadístico o más sensores de variables climáticas que me ayuden a pronosticar mejor. Esto también se da en nuestra provincia. Eh, yo les dije que todos los años se analiza el pronóstico pasado y se presenta el siguiente, ¿no? Y eso hace a entender la disponibilidad de oferta que va a haber y cómo se va a gestionar en ese ciclo que viene. Y del lado de la demanda, podemos mencionar este avance tecnológico, por ejemplo, en el aumento de capacidad de producir alimentos eh, con igual cantidad de agua, es decir, acá donde pueden aparecer aumentos de producción, rindes, para la misma cantidad de agua, dotada con nutrientes, digamos, ejercerían una mejor eficiencia, ¿no? Por ejemplo, hay una solución tecnológica, se denomina fertirriego. El fertirriego es la incorporación de nutrientes, fósforo, potasio y nitrógeno, en el sistema de riego, ¿no? Por ejemplo, si el sistema debe estar presurizado, por ejemplo, un sistema por goteo, bueno, mejorar la cantidad de nutrientes en el mismo agua hace que se consuma menos también, hace a la eficiencia. La precisión y control en los procesos productivos, esto se los comenté varias veces, los procesos industriales eh, tienen mucho avance tecnológico respecto a mejorar las recirculaciones, ¿no? Pasa también en las empresas mineras, las empresas petroleras, eh, sufren multas de no tener estos sistemas, digamos, de no aumentar sus tasas de uso, eh, son plausibles de- de multas o controles estrictos, digamos. Pasa también por el control, es decir, no puedo dejar eh, a la industria que se autorregule, sino el Estado tiene que estar presente controlando justamente eso. Em, vamos a avanzar. Y me queda el factor del medio ambiente, o la dimensión del medio ambiente. Acá podemos hablar de los efectos que produce estas cargas contaminantes en la demanda. Em, ahí hay algunos valores medios, digamos, de producción de fuentes de aproximadamente 1.500 kilómetros cúbicos al año en todo el planeta. Eh,
se indica ahí que 1 litro de agua residual contamina 8 litros de agua dulce. Existen otros parámetros mucho más contaminantes, es decir, que 1 kilo o 1 litro de un contaminante contamina miles de litros de agua pura. Bueno, y está indicando que la mitad de la población está expuesta a fuentes de agua contaminada. Entonces, estas alteraciones entre las cargas o los efluentes que producen el hombre, la sociedad, y también mencionar el tema del cambio climático, digamos, la variabilidad de los eventos hidrometeorológicos, eh, hacen que la calidad sea alterada, ¿no? Entonces acá estamos hablando de calidad y cantidad, por ejemplo, ¿no? Las dos cosas juntas. Eh, Esto lo vimos bastante en la unidad anterior, como los, las amenazas